Parece como si después de las Navidades, donde hemos contemplado el nacimiento del niño, y después del bautismo la semana pasada, que veíamos que el cielo se abrió y el Espíritu bajó como una paloma y la voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado. Como si hoy la Iglesia, a través de este Evangelio, quisiera explicarnos quién es este que ha nacido, quién es este del que hemos contemplado la semana pasada el bautismo. ¿Quién es este? Antes de eso hay que fijarse en una frase que dice Juan 2 veces. Yo no lo conocía, yo no lo conocía. Lo ha dicho 2 veces en el Evangelio. Y es sorprendente que diga Juan, su primo, que no lo conocía, porque sabemos por el Evangelio que cuando María saludó, embarazadísima, recién embarazada, a Isabel, embarazada de 6 meses, dice que en ese momento la criatura saltó de alegría en su seno. Juan Bautista percibió la presencia de Cristo antes incluso de nacer. Y luego se verían muchísimas veces, pues si bajaban a Jerusalén y el niño se perdió en el templo, si bajaron a Jerusalén estaban al lado de Aín Carén, donde vivían, se verían mucho los primos, pero Juan es muy consciente y lo dice: yo no lo conocía, yo no lo conocía. Y sabemos que en la Escritura la palabra conocer no se refiere solamente a una serie de datos intelectuales, sino a una unión de intimidad, de lo íntimo de mí con lo íntimo de la otra persona, la intimidad de 2 personas que se entregan el uno al otro. Tanto que María, cuando se le anuncia el ángel, dice: yo no conozco varón. Pero es muy inteligente, muy interesante esta expresión: yo no lo conocía, porque la sabiduría, dicen algunos que la sabiduría comienza cuando uno se da cuenta de lo poco que sabe. Y Juan Bautista en este sentido es muy inteligente, se da cuenta que es que le conoce muy poco a Cristo. Yo no lo conocía, lo vi revelarse, apareció bajo el Espíritu Santo y he descubierto muchísimas cosas, pero yo no lo conocía. Incluso después de este pasaje, cuando más adelante Juan Bautista esté ya en la cárcel y sabe que se juega la vida, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús: ¿pero eres tú el que tiene que venir o hemos de esperar a otros? Lo que indica Juan Bautista, la primera enseñanza, es que tenemos que desconfiar de lo que sabemos de Jesús. Es más grande de lo que conocemos. Que tenemos que abrirnos a la posibilidad de ser sorprendidos, de ser asombrados por un Señor que no terminamos de conocer ni terminaremos de conocer nunca, en la tierra, ni siquiera en el cielo. Yo cuando pienso en el cielo me doy cuenta que el cielo básicamente va a ser vivir asombrados ante la grandeza de un Dios infinito que se nos va a ir entregando una y otra vez y en el cual nosotros nunca terminamos de aprehender, no cabe dentro de nosotros. Yo no lo conocía. Que levante la mano el que conozca a Cristo. Y si alguno levanta la mano, mala señal. Tenemos que bajar la mano y decir: yo no le conozco, quiero conocerle más, quiero conocerle mucho más. No me basta con haber ido 3 años a catequesis de comunión, con que hice la confirmación, fui a un colegio católico que me enseñaron muchas cosas, tenemos la doctrina clarita y pensamos que con eso ya conocemos al Señor. No tienes ni idea, no tengo ni idea de quién es Él, no lo conozco. Y Juan Bautista nos ayuda a conocerle. ¿Y qué dice Juan Bautista de Él? Dice primero quién es y luego qué hace. Dice: yo he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que Él es, esa es la verdad de fe, la doctrina, ¿no? Es un hombre que vino después de mí, pero que venía antes de mí, existía antes de yo, antes que mí, y que es el Hijo de Dios. Esa es la doctrina. Lo decimos en el credo nizono-constantinopolitano. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es Hijo de Dios, es Hijo de María, es Dios verdadero, es hombre verdadero. Esa es la doctrina y más o menos la sabemos. Espero que no haya aquí ningún hereje. Si hay algún hereje que dice que Jesús no es hombre, pues que se vaya. Y si hay algún hereje que dice que Jesús no es Dios, también que se vaya a alguna iglesia adopcionista, que son los adopcionistas, o los arrianos también. Todos, la doctrina la sabemos. ¿Para qué ha venido Cristo? Y nos lo dice Él: 2 cosas. Dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Las dos misiones de Jesucristo. Primero, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero para nosotros cordero nos dice poco, la verdad. Yo pienso cordero y pienso en mi madre, que hace unos corderos buenísimos, ¿eh? Aquí tuvimos unos corderillos el día de Navidad
que eran una monada, que daban ganas de comértelos en el sentido cariñoso de la palabra, aunque al final se los comerían en el sentido gastronómico de la palabra. Y no nos dice mucho más. Si dijéramos, por ejemplo, en vez de cordero, dijéramos toro en Sanse, sabemos 1000 cosas, ¿no? Nos dice muchísimas cosas. Pero para un judío decir cordero decía muchísimo, porque cordero es el animal del sacrificio. Cordero es lo que se mataba en la noche de Pascua, lo que los israelitas mataron en la noche de Pascua y con cuyas sangres tuvieron que rociar las puertas de su casa para que el ángel exterminador no entrara y matara a los primogénitos. Y cordero es el animal que todos los años en la Pesaj judía, en la fiesta de la Pascua, estaban sacrificando una y otra vez. Ellos sacrificaban animales. También en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, no eran corderos, sino macho cabrío, lo que se sacrificaba, no era uno, sino 2. Traían 2 machos cabríos al templo de Jerusalén, el sacerdote revestido y purificado con la túnica de lino le imponía las manos al primero y le traspasaba de esa manera las culpas del pueblo al carnero. Y ese carnero luego se expulsaba al desierto para que se llevara las culpas lejos y muriera. Pero el segundo carnero lo que hacían era que le sacrificaban en el templo y con su sangre se purificaba él primero y luego purificaba el altar, el tabernáculo y el lugar donde estaba en el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Y eso sucedía en el templo de Jerusalén, tanto los corderos del día de la Pascua como aquellos machos cabríos el día del Yom Kippur. El templo de Jerusalén sobre el monte Sinaí, es decir, sobre el monte Moria, en el que 1800 años antes Abraham había estado a punto de sacrificar a su hijo. Por eso el cordero es el sacrificio. Evoca para un judío todo eso. Cuando Juan Bautista dice es el cordero, se quedan sorprendidos porque está diciendo muchas cosas. Está diciendo, él va a cargar, como dice Isaías, él tomó sobre sí nuestros pecados, cargó con nuestras iniquidades y como un cordero llevado al matadero, como una oveja ante el esquilador, emudecía y no abría la boca. Nuestros pecados le traspasaron. Tan desfigurado tenía el rostro que no parecía humano. Este es el cordero. El cordero es el que toma nuestros pecados, el que recibe de lo nuestro y los destruye muriendo él mismo, haciéndose pecado por nosotros. Dice la Escritura, al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. Y eso sucede en el momento de su pasión. Y específicamente me da a mí la sensación, esto es una opinión mía, que sucede en el huerto de los olivos, donde Cristo se descubre pecado. No sé si habéis tenido alguna vez la sensación de repente que se ilumine la conciencia y que hayas dicho, oh, madre mía, qué mal lo he hecho, qué horror, cómo he metido la pata, qué metedura tan grande. Y cuando esto sucede no sobre un pecadillo que has cometido, sino que de repente te sientes culpable y te ves como autor de todos los pecados de todos los tiempos, entonces el que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado, traspasó todas nuestras culpas a ese cordero, que fue expulsado fuera de la ciudad para morir. Jesucristo es cordero porque toma nuestros pecados, a condición de que yo se los entregue. Claro, no me va a obligar, porque tenemos que entregarle los pecados al Señor. Y eso nos cuesta muchísimo. Primero, porque hay gente que no reconoce que tenga pecados, como vivimos en la sociedad de las apariencias, donde todo es ideal, divinos de la muerte. Pues yo no tengo pecados. Pecados tienen todo el mundo menos yo. Vale. Enhorabuena. Bienvenido al club de la Virgen María y tú, los únicos seres humanos que no tenéis pecados. Todos los demás, no es verdad que yo no tengo pecados, padre, no tienes ninguno, no, ninguno. ¿Te enfadas? No, pero es los hijos, vale. ¿Insultas? No, la mujer, ¿qué voy a hacer? No, todo es culpa de otros menos de uno mismo. Somos expertos. Algunos han decidido que los pecados no se los tienen que entregar a Cristo. Es una especie de doctrina que se han hecho paralela, según la cual después del COVID ya no hay que confesarse. Fantástico. Algunos incluso la traían de antes del COVID, ¿no? Ya no hay que confesarse, ya no le tengo que entregar los pecados al Señor. ¿No? Pues poco puedo hacer el Señor si yo no le entrego mis pecados. Él carga con los pecados, pero carga con los pecados que yo le doy. Y hay veces también nos pasa que incluso queriendo darle al Señor nuestros pecados, no tenemos la valentía de mirarnos lo suficiente como para darnos cuenta.
A veces somos muy superficiales en nuestro examen de conciencia y nos falta la valentía de ponerle nombre a nuestras cosas. Nos cuesta muchísimo porque no nos gusta, no nos gusta. Por eso nos agradecemos mucho que nos digan, ay, no te preocupes, si no has hecho nada malo, si está todo bien, tú tranquilo, lo importante es respetar a todo el mundo, cada uno tiene sus opiniones, no nos gusta nada que vengan y el cura o quien sea nos diga, oye, que esto está mal, que está mal, no nos gusta. El ejemplo más claro de lo poco que nos gusta que nos digan lo mal que lo hacemos es San Sebastián, que celebraremos la misa el viernes, que el tipo se puso delante del emperador y le dijo, oiga, señor Diocleciano, que te estás cargando a los cristianos. Y dice, pues prefiero cargarme a ti para que no me digas lo que me molesta. Pero hay que tener el valor de reconocer mi pecado. Y mira, si lo que tienes es envidia, reconócelo. Es que me muero de envidia. No es que tenga manía, no, es que le tengo envidia. No es que no me guste, no, es que tengo envidia por dentro. Y si lo que tienes es vanidad, no es que no me haya agradecido, es que eres un vanidoso o eres una vanidosa. Necesitas que te aplaudan todo el rato y cuando no lo haces montas un pollo. Eso se llama vanidad, o se llama soberbia, o se llama lujuria en tu corazón. Reconócelo y dáselo al Señor, porque Él es el Cordero de Dios. Y en misa qué bonito es que mientras se rompe la hostia consagrada, el pueblo estáis diciendo Cordero, Cordero, Cordero. Aquel que tiene mis pecados y que muere por mí, el Cordero. Ha venido a eso Cristo. Pero no solo ha venido eso. A veces muchos nos podemos quedar en esa primera parte, yo me confieso y ya está. No, es que ha venido a quitarnos el pecado, pero ha venido a llenarnos del Espíritu Santo. Él es, dice San Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Bautiza significa sumerge, que me sumerge en Dios, que me sumerge en el Espíritu Santo. No se refiere solo al sacramento del bautismo, se refiere a la experiencia y a la manera de vivir en la cual yo estoy metido dentro de Dios, dejándome transformar por el Espíritu Santo. Y San Pablo lo reconoce muy bien, lo hemos escuchado en la segunda lectura, en el inicio de la primera carta a los Corintios. Él dice, Pablo, comienza así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a Sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él en la carta llama a los corintios santos, porque han sido santificados por Jesucristo. Porque esto no va de no tener pecados. Eso es el inicio. No va de que yo me confiese y sea bueno. No va de eso. El Señor no nos invita solamente a que no pequemos. Él quiere que nos llenemos de Él. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es un desafío moral, a ver si lo consigues, venga, rico. Intenta ser perfecto, a ver hasta dónde llegas. Eso llegarás a los ansiolíticos. Vas a terminar loco perdido. Lo que está diciendo es llénate de Dios. Y si yo puedo decir, o Pablo puede decir que los corintios son santos, y en misa decimos, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, es porque las personas estamos, y especialmente los hijos de Dios que hemos sido bautizados, estamos llamados a llenarnos de lo santo, a llenarnos del santo. En la liturgia mozárabe, en el momento del Cordero de Dios, mientras dice Cordero de Dios, en la liturgia mozárabe, que había aquí, todavía se celebra en algunos lugares, el sacerdote parte, la fracción del pan es más complicada, pero cuando termina de hacerlo, entonces se vuelve con la sagrada forma, la muestra, y no dice Cordero de Dios, él dice, el santo para los santos. Nosotros estamos llamados a ser santos, es decir, a dejarnos transformar por Dios. Y en eso también nos cuesta mucho. Porque nos cuesta entregar los pecados, pero también nos cuesta dejar que Dios entre dentro de nosotros. Y nos cuesta mucho porque tenemos a Dios absolutamente encasillado, perfectamente ordenado en nuestros cajoncitos mentales para que haga lo que yo quiero que haga, para que sea lo que yo quiero que sea, para que lo diga de la manera que a mí me parece. Tenemos a Dios, lo hemos domesticado maravillosamente bien y como no se deja domesticar, pues no puede hacer nada mientras tú te cuadricules y no le dejes a Dios hacer lo que le dé la gana, que para eso es Dios.
pero Él tiene que actuar como tú quieres, como yo quiero. No, es lo contrario. Yo me tengo que abrir. Tengo que permitirle a Dios ser Dios, permitirle al Señor ser Señor de mi vida. Y luego permitirle que vaya abriendo en mi interior todas las capas, porque anda que no tenemos lugares oscuros en nuestro interior donde no hemos dejado que Dios todavía ilumine, transforme, santifique. Esa es la acción del Espíritu Santo, del Paráclito, bautizarnos, llenarnos del Espíritu Santo. Por eso esa experiencia a veces de llenarse del Espíritu Santo tiene mucho que ver con el reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando insistimos todos los domingos en que tenemos alabanza los domingos a las 5, no es que el cura sea un caprichoso, es que es vital que cada uno de nosotros podamos reconocer la grandeza de Dios y ensalzar la grandeza y la majestad de Dios, como hacemos en misa, cuando decimos, santo, santo es el Señor, Dios llenos está en el cielo, pero hacerlo de manera no solo litúrgica, sino como experiencia personal para permitirle a Él entrar dentro de nosotros. Y Juan Bautista lo ve y lo dice. Y es como si la Iglesia, después de la Navidad, después del bautismo, nos dijera, mira, este es el niño que ha nacido. El niño este que estábamos dando besitos, Jesucito de mi vida, dime niño cómo eres, este niño es el Hijo de Dios, es el que está llamado a ser Cordero, que va a tomar todos tus pecados y va a morir por amor a ti, y es el que te quiere sumergir en el Espíritu Santo para que tú y yo seamos santos. Pues a la Virgen se le pedimos que nos abra los ojos y que nos ayude a acercarnos al niño, Cordero, santificador, y a dejarnos transformar por Él cada día más. Que así sea.